si vamos de la superficie hacia la profundidad, vamos a ir encontrando una capita de tejido fibroso que va a formarle a lo que se denomina la cápsula de gliso. Esta cápsula de gliso, en la parte posterior, muy cerca de los dos bordes que hemos mencionado el día de ayer, se separa y deja una zona descubierta, ¿no? A la cual también se denomina la zona desnuda del hígado. Pero esta capita también envía unas reflexiones al interior del hígado, formando los tabiques, las separaciones que tienen los diferentes segmentos del hígado, como también los diferentes acimos hepáticos que tiene el interior del hígado. Estamos viendo en la imagen cómo salen las vías biliares, ingresa a la vena porta, no se ve la arteria hepática, ¿no? Nos falta aquí observar ese elemento. Pero también nos falta ver los vasos linfáticos y los nervios que ingresan al interior del hígado. Entonces, todo eso corresponde al pedículo hepático e ingresa por ese segmento horizontal, esa cisura horizontal que lo hemos denominado el ilio hepático, ¿no? O también se llama la cisura porta, justamente porque gran parte está ocupando la vena porta. Podemos observar justamente cómo van ingresando los diferentes elementos al interior del hígado. Y como siempre, ¿no? Lo más superficial corresponde a la vena porta, ¿sí? La vena porta. Luego vamos a encontrar las vías biliares y la arteria hepática, como viendo de delante hacia atrás. Muchas veces, tanto las vías biliares como la arteria hepática quedan en un solo plano, de modo que el cadáver, al menos el que tenemos, es un poco difícil de reconocerlo, de identificarlo. La vena porta siempre es ancha, ¿sí? Es plana, así como está en la imagen, de modo que con eso no hay mucho problema. En cambio, entre la vía biliar y la arteria hepática sí hay muchas veces problemas para distinguirlos, para identificarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente tocamos, ¿no? Las vías biliares son derechas y la arteria casi siempre es izquierda. De todas maneras, tocamos. La vía biliar es dura, mientras que la arteria es depresible. Entonces, un poquito para diferenciar justamente los elementos que ingresan por esa cisura que está a nivel del hígado. Igual que el pulmón, el hígado está dividido en dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo. Macroscópicamente, por la presencia de este ligamento, ¿no? Que se denomina el ligamento falciforme, la parte más inferior se llama ligamento redondo. Si nosotros seguimos esto hacia atrás, en la parte inferior, en la cara inferior, vamos a seguir hasta el ligamento venoso. Pero la vena porta que está ingresando al interior del hígado, por esa cisura de la porta, empieza a dividirse en el interior y es la que realmente determina la cantidad de segmentos que tiene el hígado. Vale decir, el hígado se va dividiendo en segmentos más pequeños, en espacios o en superficies más pequeñas que se denominan siempre segmentos, igual que el pulmón, ¿verdad? ¿En qué se ha dividido el pulmón? En lóbulos primero, ¿no? Aquí lo mismo, estamos dividiendo en lóbulos, derecho, izquierdo. En la cara inferior hemos encontrado dos cisuras antero-posteriores, derecha e izquierda. Hemos encontrado una cisura horizontal y en la cara inferior encontramos cuántos lóbulos, dos más, ¿no? El lóbulo cuadrado y posteriormente el lóbulo caudado. Entonces tendríamos 4 lóbulos hasta el momento. Pero como la vena porta está ingresando, la vena porta, al dividirse, es la que realmente divide el interior del hígado en superficies más pequeñas que se denominan segmentos. Es lo mismo que los bronquios, ¿no? Los bronquios lobulares se van a dividir en bronquios más delgaditos que se llaman bronquios segmentarios. Y cada partecita del pulmón se llama justamente así, ¿no? Segmento
segmento apical, anterior, posterior, en el caso del lóbulo derecho, superior. Lo mismo va a pasar aquí. Entonces, como la vena porta se está dividiendo en venas más delgaditas, venas segmentarias, estas van a ir determinando justamente la presencia de superficies más pequeñas, que se denominan segmentos. Entonces, en el lóbulo izquierdo, esto es el lóbulo izquierdo y esto es el lóbulo derecho. Si nosotros contamos todos los segmentos que tiene el hígado, son 8 segmentos, de los cuales nosotros empezamos a contarlos de acuerdo a las manecillas del reloj, para que les sea más fácil. ¿Sí? Segmento 1, en lóbulo izquierdo anterior. Segmento 2, lóbulo izquierdo, casi cerca al extremo. Segmento 3, y pasamos prácticamente a la cara inferior. ¿Sí? Y segmento 4, que estará más o menos a nivel de el lóbulo cuadrilátero o cuadrado. ¿Sí? 4 segmentos en el lóbulo izquierdo. En el lóbulo derecho, continuamos. La parte anterior, segmento 5, 6, el extremo derecho, y pasamos a la parte posterior, segmento 7, y terminamos con el segmento 8, próximo al lóbulo caudal. Bueno, ahí tenemos los 8 segmentos que han sido determinados prácticamente por la división de la vena porta. La vena porta es la que se está dividiendo en estas venitas denominadas venas segmentarias y por lo tanto divide también al hígado en 8 segmentos. Cada una de esas venas segmentarias se va a dividir en venas cada vez más delgadas, acompañadas siempre por esta arteria. Aquí sí estamos viendo la arteria, ¿no? ¿Qué arteria es? La arteria hepática. ¿Sí? ¿Y cuál de las arterias hepáticas? Porque aquí estamos viendo otra. Propio. Es la arteria hepática propia. Hasta aquí sí era la arteria hepática común. En la nueva descripción que hacen de esta arteria, no sé por qué lo han complicado tanto, lo dividen primero en la arteria hepática en su origen, ¿sí? Hasta el aumento menor, lo llaman recién, a partir del aumento menor, arteria hepática común, hasta su división. Entonces hay 3 arterias hepáticas en realidad: arteria hepática común y luego recién la arteria hepática propia. Para no complicarnos, nosotros habíamos indicado simplemente arteria hepática común en su origen y luego arteria hepática propia. Esta, ¿qué arteria es? ¿Qué arteria es esta? Gastroduodenal. La gastroduodenal, ¿no? Que está dando origen justamente a 2 ramas. Una de ellas es la arteria pancreático-duodenal y la otra gastroepicúrica derecha. ¿No? Entonces, arteria hepática propia. Y ahí estamos viendo justamente cómo la vena porta es acompañada por la arteria hepática propia, que luego se va a dividir en 2 ramas. Una rama izquierda para el lóbulo izquierdo y una rama derecha para el lóbulo derecho. Pero de esta arteria hepática propia nace una ramita justamente para la vesícula biliar, llamada la arteria cística. Y esta arteria cística generalmente se origina de la arteria hepática derecha. ¿Sí? Arteria cística. Bueno, entonces, la vena porta ingresa, la arteria hepática ingresa. La arteria hepática está proporcionando sangre para su nutrición del hígado. Es la arteria nutritiva, es como la arteria bronquial en los pulmones. En cambio, la vena porta está llevando sangre, pero para fines funcionales, para que el hígado realice las funciones que tiene. De modo que esto es lo que se ve y nos olvidamos. ¿Y qué está saliendo? La vía biliar. Y aquí podemos ver, ¿no? La vía biliar, siempre una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Hay 2 vías biliares, intra y extrahepáticas, ¿sí? Esta es la extrahepática, ya estamos viendo por fuera de ella. Entonces,
Este es el conducto hepático izquierdo, este es el conducto hepático derecho, se unen y forman el conducto hepático común. ¿Pero qué está llevando esto? ¿Qué está trayendo del hígado? La bilis. Entonces son tres elementos que seguramente los vamos a tener que encontrar en el interior del hígado. Y en el interior del hígado se ve así justamente, ¿no? Se ven formaciones. Bueno, este es un lobulillo hepático. Y en ese lobulillo hepático nosotros vemos formaciones. ¿Qué forma tienen? Hexagonales. Y esto lo han debido ver bastante en histología. Cada uno de ellos tiene un centro, ¿no? Que está constituido justamente por quién? Por la vena corta, la vena central. Y esto, que está en la parte central, entonces, está determinando lo que va a realizar una especie de filtración de la sangre. Aquí se realiza justamente esa filtración de la sangre. Bueno, en realidad, las funciones del hígado, conjugación, metabolismo, etcétera, etcétera, todo se está realizando aquí. ¿Y quiénes son los encargados? Justamente estas formaciones, ¿no? ¿Qué son? Células hepáticas, son hepatocitos. Entonces, vamos a encontrar hepatocitos alrededor de una vena central. Estamos encontrando justamente las ramificaciones de la arteria hepática. Y por otro lado, vamos a encontrar también de estos hepatocitos naciendo las vías biliares. Estas son las vías biliares intrahepáticas. Entonces, dentro del ácido hepático estamos encontrando las ramificaciones de la arteria hepática, que es completamente nutritiva. Estas van a nutrir justamente a los hepatocitos, a los conductos, a las paredes de las venas, que luego van a formar las venas hepáticas. ¿Sí? Y aquí ya podemos encontrar justamente las venas hepáticas, que luego se van a ir uniendo y van a ir formando aproximadamente de 3 a 15 venas hepáticas, o también llamadas suprahepáticas. ¿Y dónde van a desembocar? En la vena cava inferior. Entonces, a través de los hepatocitos, la vena central, que es una ramificación, que es una terminación de la vena porta, pues va a traer toda la sangre, ¿no? Del intestino delgado, del intestino grueso, del duodeno, etc. Realizan su función los hepatocitos. Una vez que han realizado su síntesis, conjugación, etc., envían esa sangre nuevamente a través de estas venas. ¿Hacia dónde? A la formación de las venas suprahepáticas. Y nuevamente tienen que destinarlo a la circulación mayor. ¿A través de quién? A través de la vena cava inferior. Y la vena cava inferior, bueno, pues ya va a terminar a nivel del corazón. El corazón se vuelve a distribuir una sangre que está llevando justamente esos diferentes nutrientes, glucosas, proteínas, etc. Entonces, todos esos elementos se van a ir transportando a diferentes tejidos. Pero ¿dónde se ha realizado esa función? Justamente aquí, en el hígado. Pero ¿qué también se ha producido en el hígado? La bilis. Importante la bilis. Bueno, ¿qué función tiene la bilis? ¿Qué? Y eso es una de las preguntas generalmente, ¿no? de los preuniversitarios. Siempre les pregunto, ¿no? ¿Qué es saponificación? ¿Qué es emulsión? ¿Nos han preguntado ustedes? ¿No? Por ejemplo, los profesores les gusta. Ahora solamente ingresan profesores a hacer los exámenes, porque se han quejado bastante, ¿no? Años anteriores de que los docentes entraban y realizaban preguntas muy complicadas. Por eso se ha elaborado un texto que tiene errores, evidentemente, ¿no? Pero seguramente se irá corrigiendo con el tiempo. Y se lo han trabajado conjuntamente los profesores, pero son ellos los encargados de realizar estas preguntas. Y siempre, ¿no? En su banco de preguntas está emulsión, saponificación, difusión,
Preguntas típicas. ¿Qué hace la bilis? La emulsificación de los ácidos grasos. ¿Qué hace? Eh, Emulsionar. sí, Bueno, ¿y qué es la emulsión? hacer los trozos más pequeños en micelas. Ya, entonces, No en micelas. separa las grasas de los otros elementos, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, esa función tiene justamente la bilis. Está separando las grasas del resto de los elementos. ¿Qué otros elementos? Carbohidratos, proteínas, ¿no? Entonces, ya las deja listas para que las enzimas actúen. ¿Qué enzimas van a actuar aquí? Las lipasas. ¿Dónde se producen las lipasas? En páncreas. Las proteínas están listas para que sean degradadas. ¿Quién las va a degradar? También el páncreas, ¿no? Los carbohidratos están listos para que se degraden. ¿Quiénes van a degradar? También el páncreas a través de sus enzimas, ¿no? Las amilasas y las proteasas en el caso clínico. Bueno, entonces, la bilis es importante para la separación de las grasas, para la emulsión de las grasas. Estas vías biliares empiezan en el interior del hígado. Bueno, esta imagen nos está mostrando la formación de las venas hepáticas o venas suprahepáticas, ¿no? ¿Qué están las venas suprahepáticas? ¿Dónde terminan las venas suprahepáticas? Que pueden ser de 3 a 15. ¿Dónde terminan? Y ahí estamos viendo justamente una de las relaciones que veíamos en la cara posterior o en el segmento posterior de la cara posterior inferior, etc. Vena cava inferior. Ahí está terminando estas venas suprahepáticas. La arteria hepática lo mismo, acompañando, pero una función completamente nutritiva, y conjuntamente a la arteria están las vías biliares. Estas son las vías biliares intrahepáticas. ¿Cómo empiezan las vías biliares intrahepáticas? Primero, canalículos biliares, los más finitos. ¿Sí? Canalículos biliares. Luego le siguen la unión de estos canalículos biliares van a ir formando conductos cada vez más gruesos, intrahepáticos, uno en cada lóbulo. ¿Cuántos lóbulos hay? 4. El lóbulo cuadrado, el lóbulo caudado, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Entonces, van a haber 4 conductos biliares intrahepáticos. Estos 4 conductos intrahepáticos se van a ir uniendo. El lóbulo derecho va a formar un solo conducto biliar, mientras los otros se van a unir para formar otro conducto biliar intrahepático. Y salen los 2 conductos biliares intrahepáticos, uno derecho y otro izquierdo. Una vez que salen, se llaman conductos biliares extrahepáticos, que son cortitos, 1.5 centímetros aproximadamente de longitud, y se unen. Y van a formar un conducto hepático común. Longitud, 4.5 a 5 centímetros. Este conducto hepático común se va a unir con el conducto cístico y van a formar el conducto colédoco, que tiene una longitud de 5 a 6 centímetros aproximadamente. Si nosotros medimos entonces toda la vía biliar, está entre los 12 centímetros aproximadamente, desde el hígado, desde la porción extrahepática hasta su desembocadura. ¿Dónde desemboca? En el duodeno, en la cara medial de la segunda porción del duodeno. Y termina justamente el colédoco. Bueno, si nosotros colocamos el hígado aquí, la cara inferior del hígado, ¿qué partecita estará aquí? Por delante de las vías biliares, el lóbulo cuadrado. Esa cara inferior, constituida justamente por el lóbulo cuadrado, el conducto hepático común y el conducto cístico, forman un triángulo que se denomina el triángulo cístico.
triángulo cístico. Y en este triángulo cístico circula justamente la arteria cística, y es bastante utilizada por los cirujanos para hacer la ligadura y posteriormente cortar la arteria cuando se va a extirpar a la vesícula biliar. La vesícula biliar no es más que un reservorio, tiene la forma piriforme, tiene una longitud aproximadamente de 8 a 10 centímetros, tiene su conducto, que es el conducto cístico, de aproximadamente 3 a 5 centímetros. La vesícula biliar tiene 3 partes: el fondo, el cuerpo y el cuello de la vesícula biliar. Y del cuello de la vesícula biliar está naciendo justamente el conducto cístico. Si hablamos un poquito de las relaciones que tiene la vesícula biliar, bueno, presenta una cara superior y presenta una cara inferior. La cara superior es la que se está alojando en ese surco de la vesícula biliar a nivel del hígado. Simplemente está unida por un tejido célulo adiposo, por lo tanto es fácil, ¿no?, desprenderlo, y es lo que hacen los cirujanos generalmente: colocan las tijeritas, empiezan a difusionar para separar la vesícula biliar. Muchas veces la vesícula está tan adherida que el hígado empieza a sangrar, y es cuando ocurren los problemas, ¿no?, sobre todo cuando se está haciendo una cirugía laparoscópica. Y para eso pues colocan justamente esas bandas de tejido fibrinoide, o sea, es fibrina, son tiritas de fibrina que colocan en el hígado para detener la hemorragia. Su cara inferior está en relación justamente con el duodeno, ¿no?, y es la que determina la terminación de la primera porción, es la que deja su huella justamente a nivel del duodeno. Si hablamos de la constitución anatómica de la vesícula biliar, primeramente vamos a la superficie, donde vamos a encontrar una capita serosa. Debajo vamos a encontrar inmediatamente una capa muscular, ¿sí?, una capa muscular. Una capa delgada de tejido muscular, longitudinal, circular, importante sobre todo para el vaciamiento del contenido de la vesícula biliar. Y como ven ustedes, debajo inmediatamente encontramos una mucosa secretora. ¿Qué va a secretar? Agua, ¿no? La bilis se encuentra justamente en el interior, pero esa bilis proviene justamente del hígado, pasa por el conducto cístico y se almacena en la vesícula biliar. Esta bilis, si está demasiado tiempo, esta mucosa secretora lo que hace es ir absorbiendo la cantidad de agua. ¿Para qué? Para que se concentre en mayor cantidad la bilis. Pero si esta bilis está demasiado tiempo aquí, con el paso de los años, cuando se va absorbiendo el agua, entonces esto se vuelve cada vez más denso, hasta formar primeramente, ¿qué cosa? Barro biliar. Y después del barro biliar, ¿qué se va formando? Los cálculos biliares. Y esto es bastante común en nuestro medio, es más común en las mujeres que en los varones. ¿Por qué será tan común en nuestro país, en Latinoamérica, a diferencia de Europa o de Estados Unidos? Porque, como se ve, a todos ustedes alguna vez han consumido un desayuno americano, ¿verdad? ¿Qué tiene el desayuno americano? Tiene un jugo, naranja, bueno, siempre es de cítricos, ¿no? ¿Qué más tiene? Leche, café, mantequilla, huevos revueltos, jamón, tocino. Entonces tienen por ahí una comida integral, ¿no? Están los 3 alimentos. Nosotros, carbohidrato y glucosa y agua, ¿no? Té o café con azúcar y carbohidrato. Las grasas, nada, ¿no?
Y esto se vacía con la presencia de grasas. Hay un reflejo, ¿no?, del estómago, una hormona, la colecistocinina, que va a producir una contracción justamente del músculo para que se vacíe la bilis. Pero esa hormona está esperando en nosotros toda la noche, toda la mañana, hasta mediodía. Y a su mediodía es muchas veces 1, 2 de la tarde. Entonces fíjense ustedes, está toda la noche la bilis, está toda la mañana la bilis. Y así durante todos los días, durante muchos años se va formando justamente los cálculos biliares. Por eso es que hay bastante incidencia de cálculos biliares en nuestro medio, y mucho más en mujeres. Se presenta mucho más en mujeres. ¿Cómo se manifiesta? Primeramente se va manifestando con molestias, ¿no? Náuseas, dolor localizado, porque justamente el paciente nos dice, me duele. ¿Y dónde? En el borde costal derecho, justamente hipocondrio derecho. ¿Después de qué? Después de que ha consumido grasas. Entonces la vesícula biliar trata de expulsar su contenido. Pero como este contenido ya es barro, tal vez cálculos, entonces medio que le cuesta, ¿no? Si nosotros vamos midiendo el diámetro del conducto cístico, si vamos midiendo el diámetro del conducto hepático, pues esto no llega ni a los 3 milímetros. Perdón, 0.3 milímetros. Va aumentando cuando se une con el otro lado, con el conducto hepático común. Aquí aumenta de diámetro. ¿Hasta cuánto? 0.5 milímetros. De modo que los cálculos que son más grandecitos, lógicamente esto se puede dilatar, ¿no? Porque todo el conducto tiene presencia de músculo. Entonces todo esto se puede dilatar. Y como se puede dilatar todavía, ¿hasta cuánto puede llegar esa dilatación? Hasta los 3 a 4 milímetros. Porque si nosotros tocamos la vía biliar, realmente es bastante gruesa. ¿Y qué nos manifiesta eso? De que se puede expandir. Pero si un cálculo mide más de 5 milímetros, realmente ahí sí, ya le cuesta, ¿no? Ya le cuesta expulsar ese cálculo y empiezan los dolores. ¿Qué le damos al paciente? Antiespasmódicos para calmar el dolor. Le damos relajantes musculares. Entonces le estamos dando antiespasmódicos para calmar el dolor, le estamos dando relajantes para que esto se dilate un poquito más, no esté tan contraído por el dolor y el cálculo pueda vencer justamente ¿qué cosa? ¿Dónde se va a trancar generalmente? Aquí, porque hay un esfínter. El esfínter, ¿cómo se llama ese esfínter? El esfínter de Oddi. Y este esfínter detiene el cálculo y se queda enclavado así. O muchas veces se queda enclavado a nivel del cálculo, o perdón, del cuello, de modo que le es difícil vencer y empieza a contraerse la vesícula con mayor fuerza para tratar de vencer y empiezan mal los dolores. Le damos un antiespasmódico, le calman 1 hora, 2 horas y sigue el dolor posteriormente. Sacamos una ecografía o la semiología y ya sospechamos que es una colecistitis con presencia de cálculos biliares. ¿Qué procede? Realizarla sin, no hay otra manera, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo la longitud del trayecto que tiene justamente las vías biliares. Este vía es el conducto colédoco y como ven ustedes varían un poquito, ¿no? Desde su conformación pueden variar. Fíjense, este conducto colédoco, por ejemplo, es bastante largo. Aquí el conducto colédoco es más cortito, ¿no? Aquí está casi ramificado, pero siempre van a terminar en la segunda porción del duodeno. Nuevamente,
pero esta vez es una radiografía con contraste para observar justamente la vía biliar, ¿no? Aquí tenemos la vesícula, tenemos una imagen densa, tenemos el conducto cístico, tenemos el conducto hepático, aquí, ese es el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, luego recién se está formando el conducto colédoco para terminar en el duodeno. La bilis evidentemente contiene sales biliares, pero dentro de su composición contiene también bilirrubina. La bilirrubina es un pigmento que está presente en los desechos del organismo, está presente en la orina, justamente por eso el color amarillento, está presente en las deposiciones fecales, también el color es oscuro, y eso se debe justamente a la bilirrubina. Entonces, cuando hay cálculos biliares, no solamente se detiene la bilis, sino también la bilirrubina. Y la bilirrubina proviene de la destrucción de los glóbulos rojos, de las plaquetas. Cuando se destruye bastante, la piel se empieza a teñir de color amarillo y se presenta más en los recién nacidos, ¿no? Muchas veces hay incompatibilidad sanguínea, de esto han debido hablar cuando estaban haciendo referencia a los grupos sanguíneos, ¿no? LH, etc. Y cuando una madre, por ejemplo, es RH negativo y el hijo, el papá, es un RH positivo, entonces muchas veces existe esta incompatibilidad y existe la destrucción de los glóbulos rojos. Y el niño se empieza a teñir de amarillo. Ese tipo de ictericia se llama ictericia prehepática, porque no está ocurriendo en el niño. Pero puede ocurrir también a nivel del hígado, ¿no? Entonces hay una liberación grande de bilirrubina, pero eso se debe a que el hígado está cumpliendo mal sus funciones. ¿Por qué? Porque está inflamado, se está destruyendo, tiene hígado graso, etc. Entonces, ese tipo de ictericia se llama ictericia hepática. Y la ictericia, donde hay cálculos biliares que obstruyen la salida de la bilis y también de la bilirrubina, entonces ese tipo de ictericia se denomina ictericia poshepática. Estos tipos de ictericia, vamos a ver las mucosas justamente teñidas de color amarillo. La conjuntiva, esclerótica, le pedimos que saque la lengua, los labios, la palma de las manos, la palma de o la planta de los pies, está teñido de color amarillo. ¿Cómo está la orina? La orina estará más amarilla de lo común, ¿sí? Entonces estará colúrica. ¿Sí? Cuando está teñida completamente de amarillo, es más oscura, se llama color. ¿Cómo estarán las deposiciones? Blanquecinas, porque más bien la bilirrubina no ha llegado, ¿no? La vía digestiva, claro, si está detenido a nivel de la vía biliar por un cálculo, entonces lógicamente eso no llega a las heces fecales y las heces fecales son blanquecinas, no tienen ese pigmento. Bueno, entonces tres tipos de ictericia: prehepática, hepática y poshepática. La que está causada por los cálculos biliares, pues es justamente la ictericia poshepática. Bueno, y aquí estamos viendo la ictericia hepática causada generalmente por una enfermedad del hígado, será hepatitis, cirrosis, como en este caso al observar. Bueno, vamos a hablar todavía de irrigación del hígado para comprender mejor cómo se está comportando el tronco cefálico. Vamos a quedar aquí.